Hola y bienvenidos a Cómo molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Van a ser dos vídeos, porque como sabéis a mí me gusta mucho la BD europea y vamos a hacer un ranking de los mejores títulos de la BD europea. En este ranking que vamos a hacer, bueno, antes de todo quiero aclarar un par de cosas, ¿vale? En este ranking que vamos a hacer yo no voy a poner cómics de la BD que ya hayamos hablado. Es decir, ni voy a hablar de Linkal, ni voy a hablar de Araun, ni voy a hablar de Tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya los he puesto en otros rankings y no me quiero hacer repetitivo. Los podríamos poner en este ranking, por supuesto, porque son cómics buenísimos y que tienen todo el valor del mundo y todo el merecimiento para poder estar en este ranking. Pero, como no me quiero hacer repetitivo y no quiero poner cómics que ya he nombrado, prefiero poner cómics que no he nombrado para que todos conozcamos nuevos cómics. Tampoco quiero hablar de lo que serían los cómics de tipo caricaturesco, que luego os explicaré qué cómics son, pues como por ejemplo Asterix, o como por ejemplo Spirou, o como por ejemplo, aunque no es caricaturesco, pero Tintín. ¿Por qué? Porque no soy un gran conocedor de esos cómics. Para eso ya hay auténticos decanos de estos cómics, gente que sabe muchísimo de Tintín, gente que se especializa, por ejemplo, en Tintín, o en Asterix, o en Spirou, que es un increíble cómic también. Y por lo tanto no voy a hablar de autores. Bueno, de Hergé hablaremos en un caso, pero no voy a hablar de autores como Hergé, Goscinny, etcétera, que son maestros del cómic, pero no voy a hablar de sus cómics. Y tampoco voy a hablar de según qué títulos que sí que se merecerían estar en este ranking, como por ejemplo, pues yo que sé, Undertaker, o Bouncer, o Marshall Bass, o Mimbreños, porque, o Comanche, por ejemplo, o Durango. Porque cuando hablemos de estos cómics, que son cómics de tipo western, cuando hagamos el ranking de los cómics western, ya los nombraremos. Y por lo tanto, como he dicho antes, no me quiero hacer repetitivo. Pero sí que vamos a nombrar uno de estos, porque es que lo tenemos que nombrar. Porque para mi gusto es el mejor cómic que hay de la BD europea. ¿Vale? Bien. Dicho esto, para que quede claro, lo que quería deciros también es que la BD europea se denomina así, se denomina BD europea a los cómics que están hechos en Francia y en Bélgica, es decir, al cómic franco-belga. Cuando hablamos de la BD europea no estamos hablando de cómics italianos, maravillosos cómics italianos como por ejemplo Tex y otros, que ya los nombraremos en su momento, o como por ejemplo cómics españoles, como por ejemplo Solo, etcétera, que ya los hablaremos en su momento, o como por ejemplo cómics ingleses, como por ejemplo, pues yo que sé, Spider, o Zarpa de Acero, o yo que sé, Mitek el Poderoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la BD europea se denomina a lo que es la bande dessinée. BD viene de bande dessinée, que son los cómics franco-belgas. Hay dos tipos de cómics dentro de lo que serían, dos líneas de cómics dentro de lo que sería la BD europea, los cómics franco-belgas. Están la bande dessinée, que es la BD europea, y luego BG, que es la bande grosso. La diferencia entre la bande dessinée y la bande grosso es que la bande dessinée es lo que denominamos línea clara, los cómics de línea clara, es decir, los cómics que son de tipo realista, ¿vale? Los cómics realistas, la bande dessinée, línea clara. Y luego está la bande de grosso, que son los cómics caricaturescos, como por ejemplo podrían ser Asterix, Spirou, etc. Nosotros nos vamos a centrar en lo que se denomina BD europea, la bande dessinée, ¿vale? Que son cómics de aventuras, cómics de ciencia ficción, cómics de espada y brujería, cómics género negro, o sea, género noir, thriller, etcétera, 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 ¿vale? Como he dicho antes, no vamos a hablar de según qué títulos, pues por ejemplo Torgal, etcétera, otro, porque ya los he nombrado, ¿vale? Entonces, pues bueno, con títulos que no he nombrado, vamos a empezar el ranking. Y luego quiero deciros también una cosa. Vamos a hablar de 33 números, no de 30, de 33 números. ¿Por qué? Porque me puse a hacer una lista
En un principio me salían unos 60, después pude conseguir quitar 10, después unos 50, después unos 40 y al final he tenido que dejarlo en 33 porque 3 cómics los quería nombrar sí o sí porque me parecieron maravillosos cuando los leí. Así que vamos a hacer una lista de 33 cómics. Y vamos a empezar por el número 33. Y en el número 33 está Tyler Cross, de Fabián Nuri. Tyler Cross es un cómic increíble de género noir, y Tyler Cross es un gángster que va acumulando desgracia tras desgracia, cosas que le pasan, y la verdad es que el tío es un pobre desgraciado, y acaba en el desierto con una bolsa llena de droga. Llega a un pueblo que es Black Rock, y en ese pueblo se encuentra con una de las familias rivales de la familia de gángster a la que pertenece, que es la familia Prague. Y una vez llegado al pueblo, el enfrentamiento entre Tyler Cross y esta familia es inevitable y está todo a punto de estallar. Es un cómic maravilloso que recuerda a una increíble película que fue Por un puñado de dólares. Hay muchas cosas que están basadas en esta película. Yo os lo aconsejo, Tyler Cross, de Fabián Nuri. Vamos al número 32. Y en el número 32 hay un cómic muy especial, que es Tanguy y Laverdú, de Charlier. Tanguy y Laverdú cuenta la historia de lo que son dos pilotos, dos aventureros, que pertenecen a la Fuerza Aérea Francesa y nos cuentan todas sus aventuras y todas las cosas que le pasan. Tiene un maravilloso guión, como digo, por Charlier, y un increíble dibujo hecho por un maravilloso maestro que es Uderzo. Así que en el número 32, Tanguy y Laverdú. En el número 31, un increíble cómic que podría estar mucho más arriba, pero lo he querido poner en este número porque hay cómics que a mí me gustan más, y eso que este me gusta mucho, que es Luna de Guerra, de Van Hamme. Luna de Guerra es un increíble cómic que cuenta la historia de dos familias en las que sus hijos se casan, y el día de la boda sucede una cosa durante el banquete que hace que todo salte por los aires. Así que Luna de Guerra, de Van Hamme, un cómic que os recomiendo porque es increíble. Aquí se han hecho diferentes ediciones. Recuerdo una edición que se hizo en la revista Cimoc, que fue la primera vez que leí yo Luna de Guerra, y es increíble este cómic, maravilloso. Además que vamos a hablar de Van Hamme, si lo hemos nombrado muchísimas veces. En el número 30, Jan Europa, de Edmond. Jan Europa es uno de esos cómics que aquí en España se salieron en una revista que había por aquel entonces, una revista de cómic, que era Mortadelo, de la revista Bruguera. Y Jan Europa es un increíble personaje que en Francia se llama Jan Izare, y que es un cómic pulp, es un cómic de aventuras, es un cómic de ciencia ficción, es un cómic de suspense, es un cómic de terror, de fantasía. Es increíble este cómic, yo os lo recomiendo, Jan Europa, de Edmond. En el número 29, Olympus Moon, de Beck, y está en este caso dibujado por un increíble dibujante que es Stefano Raffaele. Este cómic va pues que se descubre en las profundidades del mar, unos cazatesoros descubren los vestigios de lo que es un artefacto que está totalmente desconocido. Mientras tanto, en lo que es en la otra parte del mundo, una medium se ve atormentada por diferentes sueños que tiene, y diferentes visiones que tiene acerca de este artefacto. Entonces todo converge, y aquí tenemos una historia de aventuras, de ciencia ficción y de fantasía impresionante que yo os aconsejo. Olympus Moon. En el número 28, Wonderwall, de Fred Duval y de un increíble autor que es Jean-Pierre Pescot. Aquí tenemos una historia que sucede en San Francisco en 1983,
y la historia va de un asesino en serie que comete diferentes asesinatos y un inspector, que se llama, que lo tiene un alias que es Wonderwall, intenta investigar quién comete esos asesinatos y por qué pasa. Aquí es un increíble cómic, thriller de género noir que es maravilloso. Wonderwall, os lo aconsejo porque os va a sorprender. En el número 27, un increíble cómic de un autor que me encanta, Matthew Bablé, que es Shangri-La. Aquí estamos hablando de un cómic de ciencia ficción en un futuro posapocalíptico en el cual la Tierra ya no existe como la conocemos y un pequeño grupo de supervivientes viven en lo que es una estación espacial que gira alrededor de lo que es el planeta y que esta estación está sometida a la hegemonía de las grandes multinacionales. Aquí estamos hablando de un cómic de ciencia ficción, un cómic en el cual critica lo que son el dominio de la humanidad por las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Un maravilloso cómic de Matthew Bablé, Shangri-La. En el número 26, un increíble cómic también de Frédéric Janet que se llama Samurai, que son las diferentes aventuras de un samurái y de su discípulo en la época feudal japonesa. Yo os lo aconsejo, es un cómic que editó Yermo aquí en nuestro país y es increíble porque además el guión es una pasada. Y enlazando con este cómic, con Samurai, os quiero aconsejar también el número 25, que es El Camino de la Espada, de Frédéric Fernet y Matthew Mariole, un increíble autor que sabéis que muchas veces lo he nombrado, Matthew Mariole. Aquí lo que se intenta contar en El Camino de la Espada es el entrenamiento del hijo de un noble por un increíble samurái que era Miyamoto Musashi, que además es un personaje histórico, y aquí nos cuentan lo que es el Japón feudal de una manera increíble. Es una historia que enlaza con lo que es la fantasía y las leyendas japonesas y nos habla precisamente de Miyamoto Musashi, que es fue un legendario samurái y de la búsqueda por parte del hijo de este noble de este samurái para convertirse en el mejor guerrero que pueda haber. En el número 24, también un cómic muy bueno. Yo cuando me lo leí me encantó y me sorprendió muchísimo, que es Las Crónicas de Legión, de Fabián Nuri. Aquí estamos hablando de la historia de Vlad Tepes Drácula, pero no estamos hablando de la historia de Drácula como un vampiro como tal, sino estamos hablando de Drácula que su espíritu, el espíritu de Drácula, se va encarnando en diferentes personajes durante diferentes épocas de la historia. Y aquí estamos hablando, pues por ejemplo, de este personaje durante las guerras napoleónicas, durante la Inglaterra victoriana, durante la época que enlaza con los crímenes de Jack el Destripador, etcétera, etcétera, en diferentes épocas. Y aquí lo que vamos encontrando, lo que nos va contando es la búsqueda, pues, de este personaje durante las diferentes épocas y lo que es una historia de un cazador y de una presa entre los diferentes asesinatos y las diferentes víctimas y los diferentes sucesos que van pasando por diferentes épocas de la historia. Un cómic increíble que a mí me encantó y me sorprendió muchísimo la manera de ver el tema vampírico. Las Crónicas de Legión, de Fabián Nuri. Me encantó este cómic y os lo aconsejo. En el número 23, La Horda del Contraviento, de Eric Henriol. Aquí estamos hablando de un mundo posapocalíptico que está arrasado por un constante viento y cada generación envía lo que es una horda de guerreros para en contra de este viento para salir y para llegar a lo que sería la ciudad
más extrema que hay en el mundo para descubrir por qué estos vientos existen y por qué estos vientos se originan. En ninguna de estas hordas que han sido enviadas se ha conseguido, pero finalmente esta última horda nos cuenta esta aventura y todas las cosas que pasan para llegar a esta ciudad y ver por qué estos vientos pasan. La horda del contraviento de Ebrik Enold, os lo aconsejo en el número 23. En el número 22, El legado del diablo, de Jérôme Félix. Aquí estamos hablando de una investigadora, de Constant, que descubre un retrato, el retrato de un personaje, el retrato de una mujer que se llamaba Juliette, y que es la mujer de la que estaba enamorada y que ha desaparecido, y lo encuentra en este cuadro, que es un cuadro del siglo XVII. Está dispuesto este personaje, Constant, a descubrir lo que es la relación que hay entre este cuadro y entre la desaparición de Juliette. Es un cómic impresionante de investigaciones de género thriller que yo os aconsejo. A mí me encantó cuando lo leí porque me sorprendió muchísimo. El legado del diablo, de Jérôme Félix. En el número 21 pasamos también a un cómic increíble, histórico, que yo os aconsejo porque me encantó y me pareció una auténtica maravilla, canelaza pura, que es El quinto evangelio, de Jean-Luc Istin. Sabéis que además este autor me encanta, Jean-Luc Istin. Lo he nombrado muchísimas veces en otros cómics y este cómic es una pasada. Aquí estamos hablando de un cómic histórico que sucede en la época del siglo XII, en Tierra Santa. En esta época han desaparecido 3 jóvenes sarracenos. Todos ellos son menores de 13 años, son huérfanos y tienen un tatuaje en la mano, que es la mano de... un tatuaje en el antebrazo, que es la mano de Fátima. Siguen sucediendo las diferentes desapariciones y una legión o un pelotón de templarios intentan investigar por qué están sucediendo estas cosas. Es un cómic que a mí me encantó porque además entronca con lo que es la historia de diferentes códices de aquella época, y al descubrimiento de estos códices puede llegar a que se tambaleen por completo lo que es la iglesia que está formada en aquel momento, que como sabéis el poder de la iglesia era el mayor poder en aquel momento en la tierra, y puede hacer que se tambalee todo esto a través de esos códices. Y aquí habla de revoluciones, de unas revelaciones que van a sacudir por completo lo que son los cimientos de la Iglesia romana. Un cómic increíble, histórico, que yo os aconsejo, además de aventuras medievales, maravilloso, El quinto evangelio, de Jean-Luc Istin. En el número 20 quiero nombrar Los pasajeros del viento. Es un cómic de François Bourgeons. Y aquí estamos hablando de las aventuras de un personaje, de una mujer, de Isabel Mayenne, que es una joven rebelde que embarca de incógnito en un barco de la Armada Francesa que le llevará a las costas de África. Disfrazado de hombre, le pasan diferentes aventuras, no quiero hacer spoiler por lo tanto, pero es un cómic de aventuras, es un cómic del siglo XVII, es un cómic de piratería, es un cómic increíble que yo os aconsejo, Los pasajeros del viento, de François Bourgeons. En el número 19 tenemos un cómic maravilloso que es Exterminador 17, de Enki Bilal. Aquí estamos hablando de un androide, una historia de ciencia ficción de un androide que se plantea si él tiene alma, y se puede plantear pues diferentes preguntas, como si puede llegar a tener inteligencia propia, como si puede llegar a tener sentimientos, etcétera, etcétera.
Esto es una obra que se hizo hace más de 20 años, que ha resistido a la perfección lo que es el paso del tiempo, una historia de ciencia ficción que yo os aconsejo porque además sabéis que este tipo de historias un poco metafísicas de ciencia ficción a mí me gustan mucho, así que Exterminador 17 yo os lo aconsejo en el número 19. En el número 18, un cómic también buenísimo que se llama Rapaces, de Joan de Fox y de Marín. Aquí estamos hablando de un cómic de vampiros y que una teniente de policía y su compañero investigan lo que es una serie de asesinatos que en esos asesinatos tienen en común que hay un texto que pone vuestro reino ha terminado. Estos asesinatos los han cometido lo que son los hermanos, unos hermanos vampiros que son Drago y Carmilla, y estos vampiros tienen que ver con su padre, con Don Molina, que fue asesinado por lo que fueron otros vampiros, ya que Don Molina quería vivir entre humanos de una manera pacífica. Entonces, aquí estamos hablando de una historia de venganza de estos hermanos y de la investigadora que investiga estos asesinatos y de todo lo que acontece a partir de ahí. Rapaces, de Joan de Fox y de Marini, yo os lo aconsejo en el número 18. En el número 17, El Escorpión. Y nos vamos a parar aquí, en este título, porque en el siguiente de los vídeos haremos del 16 en adelante. Pero me quiero parar aquí en este título porque es un cómic impresionante que a mí me encantó, a mí me sorprendió cuando lo leí por primera vez, hace muchos años, que es, como digo, El Escorpión, de Stefan Desber y de Enrico Marini. Increíble autor que ya hemos nombrado también en otros cómics. Aquí estamos hablando de un cómic de época de corte medieval, de un personaje que se llama Armando Catalano, en el cual su padre fue quemado, su madre fue quemada viva en la hoguera porque decían que era una bruja y la condenaron como hereje. Aquí estamos hablando, pues eso, de una historia de venganza de este personaje, de Armando Catalano, que lleva una marca en lo que es el hombro, en forma de escorpión. Es una marca de nacimiento y por eso lo llaman de esta manera, el escorpión. Y aquí estamos hablando de una historia de venganza de este personaje, con lo que son todas las congregaciones de la doctrina de la fe y de lo que sucedía en aquel momento por parte de la antigua Inquisición. Un cómic increíble, de aventuras, de venganza, de acción en la época medieval, que yo os lo aconsejo porque es una auténtica maravilla, una auténtica pasada, canelaza pura, El Escorpión, de Stefan Desber y de Marín. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el primer vídeo de los mejores vídeos de la bande dessinée de la BD europea, y haremos un segundo vídeo, como digo, que iremos desde el número 16 hasta el número 1. Ya os adelanto que en estos títulos va a haber títulos de aventuras, como ha habido aquí en este vídeo, títulos de ciencia ficción, títulos de espada y brujería, un título western, que este lo tenía que poner sí o sí, y maravillosos cómics de la BD europea, del cómic franco-belga, que yo os aconsejo que os metáis en este tipo de mercado si no lo habéis hecho ya, porque además el cómic europeo, yo para mi gusto, es un tipo de cómic que no tiene nada, pero nada que envidiar a lo que es el cómic americano. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Os animo a que pongáis vuestros comentarios en el vídeo, a que me digáis otros posibles títulos. A lo mejor alguno de esos títulos que decís los voy a poner en la segunda parte, o no. Pero bueno,
me podéis poner vuestros comentarios, yo os animo a ello, yo os voy contestando como voy pudiendo, y así entre todos vamos conociendo nuevos títulos y vamos aprendiendo, como digo, nuevas cosas de este maravilloso mundo que nos gusta a todos, que es el mundo de los cómics. Así que, como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Mola los Cómics.